el Señor siempre guarda sus pactos. Yo quiero que esté eso en su corazón. El Señor siempre guarda sus pactos con sus hijos. El Señor, en todo momento, las promesas que el Señor le hizo a usted, las promesas que el Señor le ha dado, el Señor siempre guarda sus pactos. Alrededor de 1000 años antes de Cristo, en los primeros años del reinado del rey David, y miren qué impresionante es esa historia. 1000 años antes de que, alrededor de unos 1021 años antes de que viniera el Señor Jesucristo, el pueblo de Israel estaba pasando por una hambruna impresionante. 3 años de hambruna. Pasó el primer año y ya eran los primeros tiempos de que el rey David estaba reinando, en las primeras fases de su reinado del rey David. Y el rey David se encuentra con que el primer año está con hambruna y había una sequía. Y el segundo año del reinado del rey David de la misma manera, ¿verdad? Y luego el tercer año que había hambruna en el pueblo de Israel. Yo creo que hasta este año el rey David se preguntó y dijo, bueno, ¿y el por qué hay hambre en Israel? Si todo ha estado bien, todo ha funcionado bien y yo he hecho lo mejor, pero ¿por qué hay una hambruna en este lugar? ¿Por qué? Y también, ¿por qué el rey David no le preguntó al Señor en el primer año, ¿qué está pasando, Señor? Porque en el segundo año tampoco le preguntó, Señor, ya son 2 años de hambruna, y no le preguntó el rey David. Y mucha gente estaba desfalleciendo y muriendo en Israel. Según los historiadores, esto era algo realmente terrible, ¿verdad? Porque la hambruna, ¿verdad?, en el pueblo de Israel, pues era marcada como cuando el pueblo de Israel estaba mal espiritualmente, o como cuando el pueblo de Israel, que Dios no estaba de acuerdo con lo que el pueblo de Israel estaba hablando. Entonces esta hambruna se desató. Y el rey David hasta el tercer año. ¿Por qué está pasando eso? Y eso me llama la atención porque en ocasiones estamos pasando por circunstancias nosotros. Y la primera persona a la que debemos de ir es ¿quién? Es a Dios. Pero siempre vamos a otras personas. Si hay alguna necesidad económica, ¿verdad? Vamos con Vanessa. Vanessa, préstame dinero que ando quebrado, necesito dinero, ¿verdad? Porque sabemos que Vanessa tiene dinero ahí alzado, entonces vamos y tiene $1 millón allí, y vamos, Vanessa tiene $1 millón, vamos y le pedimos prestado. Pero ¿a quién debemos de ir en todo momento? A Dios, al Todopoderoso, ¿verdad? Pero el rey David dejó pasar 3 años, y esto es inconcebible para una persona que amaba a Dios, ¿verdad? Porque en el momento que empieza a ver estos detalles difíciles en el pueblo de Israel, lo primero que tenía que hacer el rey David era levantarse e ir al Señor, pero no lo hizo de esta manera, lo hizo hasta el tercer año, y el tercer año viene y dice, Señor, ¿por qué está pasando esta situación? Y el Señor inmediatamente le contesta y le dice, esta situación está pasando porque Saúl hizo algo en contra de un pacto que Josué había guardado. ¿Y saben hace cuánto tiempo había guardado el pacto Josué? 500 años. 500 años antes de que naciera el rey David, Josué había hecho un pacto con un pueblo que realmente había sido un pueblo que al principio no amaba a Dios. Era un pueblo que al principio pues no quería nada con Dios, pero cuando este pueblo vio cómo Dios amaba al pueblo de Israel y cómo Dios los cuidaba y los protegía, este pueblo, estaban todos en contra ahí del pueblo de Israel. Pero este pueblo dijo, ¿cómo? No vamos a poder con ellos, no vamos a poder pelear con ellos, ¿verdad? No vamos a ir, y si vamos a ir contra ellos, de seguro van a arrasar con nosotros, ¿verdad? Entonces este pueblo se llama los Gabonitas. Y este pueblo, lejos de quererse enfrentar en contra del pueblo de Israel, porque sabían que la llevaban de perder, y entonces se juntaron en ese momento los hititas, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Todos estos pueblos tenían un rey, y todos estos pueblos se juntaron todos
para atacar al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero los gabonitas dijeron, no, la tenemos perdida. ¿Qué vamos a ir a hacer en contra del pueblo de Israel? En contra de ese Dios tan grande y tan poderoso. Yo quiero que el día de hoy usted sepa que usted tiene este Dios, y que este Dios grande y maravilloso está de su lado. Que cualquier arma que el enemigo quiera fabricar para destruirlo no puede prevalecer, no sirve de ninguna manera, no va a servir en contra de usted. La confianza que usted debe tener, la tiene que tener en el Padre de la gloria, en el que todo lo puede. No podemos tener la confianza en nadie más. Y todos estos pueblos se juntaron, ¿verdad? Excepto los gabonitas. Y los gabonitas lo que hicieron fue, en el capítulo 9 de Josué cuenta la historia, 500 años antes de la hambruna de Israel. Entonces los gabonitas se juntan y dicen, ¿sabes qué? Vamos a disfrazarnos. Y se juntaron en el camino por allí y se disfrazaron con trapos viejos, se disfrazaron con chanclas viejas y luego con odres de vino, ustedes saben, para poner agua o para poner el vino, ya casi rotos, todos remendados. Y cuando llegaron con donde estaba el pueblo de Israel, les dijeron, hey, nosotros somos embajadores que venimos desde lejos, desde muy lejos, ni siquiera estamos cerca de ustedes, pero ¿saben qué? Venimos persiguiéndolos, porque hemos escuchado de que ustedes tienen un Dios todopoderoso y hemos visto la mano de poder con las que los sacó de Egipto, hemos visto la mano de poder y hemos visto toda la gloria de Dios en ustedes. Entonces, por eso venimos a juntarnos con ustedes, para estar junto con ustedes. Acéptenos, aunque sea de siervos. Pero mentiras, ellos estaban como a 4 kilómetros de allí. Ellos vivían cerca, pero vinieron disfrazados porque ellos sabían que los hititas, los jebuseos y los heveos y todos estos pueblos iban a ser arrasados por el pueblo de Israel. Entonces dijeron, mejor vamos con mentiras y vamos a unirnos. Y llegaron con Josué y Josué dice, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Miren, otra cosa, otra falla, Josué sin consultar a Dios. Y Josué les dijo, bueno, pues, ¿de veras han escuchado todo esto? Pues sí, pero ellos, el pueblo de Israel acababa de tomar Jericó, acaba de tomar todos esos lugares, las murallas de Jericó habían caído por el poder de Dios, pero ellos no mencionaron eso, porque si hubieran mencionado eso, hubieran dicho, esto fue reciente, ¿cómo puede ser posible que ustedes sepan esto si fue reciente? Entonces, estos hombres escondieron muchas cosas de tal manera de encubrir para que el pueblo de Dios no los atacara. Entonces, este pueblo, ¿verdad?, de los gabonitas, estaba queriendo estar cerca de donde estaba un pueblo protegido, lleno de poder, lleno de amor, lleno de protección. Y los que estaban afuera querían acercarse a esa presencia maravillosa. Ahora yo le pregunto a usted, nosotros dice que la palabra de Dios es una lámpara que va luzando nuestro camino. Eso es lo que es la palabra de Dios para nosotros. Y cuando va una lámpara luzando nuestro camino, los que hemos ido a acampar o que hemos usado una linterna por la noche, podemos ver el camino de una manera clara, ¿verdad? Y vamos aluzando. Y los que vienen detrás de nosotros, me ha tocado que Rosa viene detrás de mí y yo voy aluzando el camino y ella va viendo absolutamente todo. Ahora, usted es esa lámpara. Usted es el que va a llevar a la persona que no conoce de Cristo Jesús y la va a guiar hacia los lugares celestiales. Usted tiene esa responsabilidad como un hijo de Dios, que la gente que está atrás, a lo mejor la gente del mundo está queriendo ver todos sus errores, está queriendo ver todas las cosas que usted no hace bien, pero sabe que cuando usted haya gracia delante de Dios, lo que las personas ven es la gloria de Dios en su vida, porque usted ha hallado gracia delante de Dios. Y las personas ya no se fijan en el defecto, sino se fijan en lo que veían los demás pueblos en el pueblo de Israel. Ese pueblo es protegido, ese pueblo es bendecido, no les podemos hacer nada, no nos podemos acercar. Ese pueblo es celoso, no nos podemos ni siquiera involucrar con ellos.
ni tener parentela con ellos, porque ese es un solo pueblo. No hay ninguna manera. Entonces, el día de hoy, por medio de la gracia, dice el Señor que de todos los pueblos hizo uno solo. Uno solo. Ya no hay absolutamente ninguna diferencia entre griego, entre judío, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo somos un solo pueblo, y por lo tanto todos que estamos siendo del cuerpo del Señor Jesucristo somos un solo pueblo, protegidos, amados, bendecidos, llenos del favor y de la gracia del Señor. Somos un solo pueblo. Y estos pueblos estaban ahí en contra, y estos jóvenes llegaron ahí, estos hombres, llegaron ahí y dijeron: pues queremos hacer lo que ustedes, como sus sirvientes, porque pues así no nos van a matar, así nos van a proteger y vamos a estar cerca de ustedes y vamos a estar protegidos. No va a pasar absolutamente nada en contra de nosotros, ¿verdad? Entonces todos estos se juntaron, aquellos pueblos, para pelear en contra de Israel. Pero los gabonitas dijeron: no, la tenemos perdida, estos se van a llevar la victoria. Y cuando tú tienes a Jesucristo, la victoria está asegurada. Cuando tú tienes al Padre de la gloria, la victoria está asegurada. Créemelo, hermano, yo quiero que tú lo recibas en tu corazón en esta tarde. La victoria está asegurada. Y estos hombres llegaron con esa: somos embajadores, somos de muy lejos, de tierras lejanas venimos, y todo por venir a estar cerca de un pueblo protegido, de un pueblo que tenía un Dios todopoderoso, no de un pueblo que tenía dioses con D chica. Querían estar cerca de un Dios que todo lo puede. Pero no todo era color de rosas para ellos. Josué descubre el engaño de que estos gabonitas llegaron, y Josué los descubre. ¿Por qué nos mintieron? ¿Por qué vinieron con esas mentiras? ¿Y por qué nos engañaron? ¿Y por qué? Ellos sabían que en ese momento, mire lo que hace el Señor, ellos sabían que en el momento que fueron a ser descubiertos, lo único que iba a pasar era que ellos tenían que morir irremediablemente. Porque era la ley, en aquel tiempo era ley. Y más en el engaño, ¿verdad? Si aquí en Estados Unidos no se perdona, ¿verdad?, cuando usted engaña. Con más en el Antiguo Testamento era ley. Había un engaño, no se podía, no se permitía. Entonces Josué descubre el engaño, y la palabra del Señor en el libro de Josué, en el capítulo 9, verso 26 y 27, dice: y así salvó Josué a los gabonitas de morir a manos del pueblo de Israel. Ese mismo día Josué los hizo leñadores y aguateros de la asamblea israelita, especialmente del altar del Señor, que está en el lugar que él mismo eligió. Y así han permanecido hasta el día de hoy. Miren lo que es la gloria y la gracia del Señor Jesucristo. Miren lo que es el poder de Dios cuando unas personas se acercaron con mentiras, se acercaron ante la presencia del pueblo de Israel, tratando de engañar al pueblo de Israel, y se acercaron con ellos, ¿verdad?, para estar cerca de la presencia de Dios. Allí Dios tuvo misericordia, y allí, en lugar de ser muertos y de ser asesinados, tuvieron un privilegio que muy pocos iban a tener. O sea, de la ley se transformó en misericordia y en bendición. En lugar de muerte fueron bendecidos. ¿Por qué? Porque servir en el altar del Señor, fíjense, no iban a ser sirvientes del pueblo, sino del altar de Dios. Iban a ser sirvientes del pueblo. Voy a esperar que Vanessa se voltee para acá. Entonces, no iban a ser sirvientes de absolutamente nadie del pueblo, sino iban a ser los leñadores, los aguateros de la asamblea israelita, especialmente del altar del Señor que está en el lugar que Él mismo eligió. Y así han permanecido perpetuamente hasta el día de hoy.
ellos todo lo que necesitaban y todo lo que merecían, que era morir irremediablemente. Pero todo eso, la ley de morir, por la misericordia de Dios, se cambió en bendición. La ley que decía que tú estabas muerto en delitos y en pecados, el Señor la transformó en vida eterna a través de la sangre de Jesucristo. La ley que decía que tú no tenías parte en el reino de los cielos porque eras un pecador, por la gracia y por la sangre del Señor Jesucristo, ahora tú eres salvo. Ahora tú eres digno de entrar al reino de los cielos. Ahora tú puedes llegar hasta la presencia del Señor, hasta el lugar santísimo cada día, y allí puedes recibir misericordia. Uy, Señor, esto es glorioso. Amén, amén. Y estos gabonitas merecían la muerte, pero en lugar de muerte, ¿qué fue lo que pasó? Recibieron misericordia de parte de Dios. Pero cuidado, porque Saúl no se acordó de lo que, o no se acordaba de lo que había pasado 500 años antes. El rey Saúl, por querer imponer, déjenme decirles algo muy importante, que no hay un registro donde Saúl haya hecho algo en contra de los gabonitas, porque no existe un registro en la palabra de Dios. Pero si Dios lo dice en el capítulo 21 del segundo libro de Samuel, es porque sucedió, es porque pasó, pero no hay un registro de que haya pasado. Pero dice en el capítulo 21, dice que el rey Saúl se ensañó en contra de este pueblo para matarlos, para despedazarlos, para desaparecerlos de la faz de la tierra, para que no existiera más este pueblo. Y el rey Saúl se ensañó en contra de ellos, ¿verdad? Dice la palabra, dice que emprendió una cacería sangrienta en contra de los gabonitas. ¿Qué significa esto? Esto se oye algo así terrible. Esto no se oye nada bien. Y esto es lo que hizo Saúl. Pero Saúl, ¿verdad? Yo creo que desconocía, o no sé si conocía, el pacto que había hecho Dios 500 años antes, cuando Josué, y el Señor respaldó a Josué. El Señor le dijo a Josué: está bien, perdónalos y ponlos en el altar, ponlos para que me sirvan, para que traigan el agua, para que traigan la leña, para que traigan todo. Ponlos allí en el altar, ponlos en un lugar privilegiado donde usted y yo deberíamos de estar, muertos. Pero el Señor, a través de Jesucristo, dijo: ¿sabes qué? Vayan y tráiganme a Rosa y pónganme en un lugar privilegiado donde nadie la puede venir a hacer daño. Tráiganme a toda la congregación de este lugar en un lugar de privilegio. Los voy a poner. Pero merecíamos ¿qué? Merecíamos la muerte por nuestros delitos y por nuestros pecados, por lo que hicimos. Entonces, el rey David, sin consultar a Dios, nuevamente, sin consultar a Dios. Dios había consultado a Dios. El rey David le había dicho: ¿por qué hay esta sequía, Señor? ¿Por qué estamos pasando por esto? Y el Señor le dijo: pues por esto, porque Saúl fue y quiso desaparecer a los gabonitas. Pero el rey David se le olvidó consultar a Dios, y él fue y llamó a los gabonitas y les dijo: vengan para acá. ¿Qué debo de hacer para quitar esta afrenta en contra del pueblo de Israel? Díganme qué debo de hacer para que ya el Señor nos perdone. ¿Cuánto le debíamos al diablo nosotros? Porque muchos cristianos dicen que la deuda fue pagada. Hasta yo escuché uno de los predicadores famosos de Colombia que le dijo, era un colombiano, yo lo escuché, nadie me lo contó, y dijo: ya no te debemos nada, Satanás, la deuda ha sido pagada. No debíamos nada a Satanás, absolutamente nada. Lo debíamos al Padre de la gloria, y el Señor Jesucristo se ofreció en sacrificio para el Señor, para que la deuda se pagara, porque le fallamos al Señor, no al diablo. Y la deuda fue pagada para el Padre de la gloria. Y
Y David va con los gabonitas y les dice: hey, ¿cómo está eso? Díganme qué debo de hacer para que la deuda se pague, para que se quite todo este pecado. Díganme, explíquenme. Y los gabonitas dicen de una manera muy tranquila, dicen: pues dinero no queremos. Estaban bendecidos. Tierras, pues tampoco queremos. Que se muera alguien de Israel, pues no queremos que nadie de Israel se muera. Pero lo que sí queremos, como Saúl quiso exterminarnos, queremos que 7 de los hombres descendientes de Saúl me los traigan para matarlos, para ahorcarlos. 7. Y ahí la deuda va a ser pagada. ¿Consultó David al Señor? No lo consultó. Y David dijo: bueno, pues está bien, les voy a traer estos 7. Fíjense lo que hace David, un hombre, por eso les mencionaba al principio, la lámpara de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios, con muchas fallas, muchos errores, pero sin duda amaba al Señor de todo su corazón. A nosotros en ocasiones se nos ha olvidado consultar al Padre de la Gloria en muchas cosas, pero el día de hoy, hermano, a partir de esta predicación, consulte a Dios en todo y por todo. Hemos tenido pérdidas económicas porque no hemos consultado a Dios en algún negocio, porque hemos entrado en situaciones porque no hemos consultado a Dios. Hemos hecho tratos sin consultar a Dios y perdemos porque no consultamos a Dios. Y de hoy en adelante, amado hermano, consulte a Dios en todo, aunque sea lo más mínimo. Consúltelo para que todo le vaya bien. Y aquí viene David. Había hecho un pacto David con su amigo Jonathan, donde él iba a proteger a su familia. Y a Jonathan le quedaba un hijo, Mefiboset. Y dijo: pues ese no te lo voy a dar porque hice un pacto con Jonathan. Pero sí hay otros 2 hijos del rey David, del rey Saúl, otros 2 hijos. Y hay 5 nietos que son descendientes directos de Saúl. Hijos de Rispa, una concubina de Saúl. Tráiganmelos. Imagínense esta mujer cómo quedaría con sus 2 hijos entregados y con sus 5 nietos entregados a los gabonitas para que fueran muertos. La Biblia menciona que ellos fueron ahorcados, pero los historiadores dicen que esas prácticas de asesinar a una persona tenía que ser vergonzosa. Tenían que ser colgados o empalados o de muertes atroces para que hubiera un escarmiento y que no volviera a suceder. Y los gabonitas tomaron a los 7 hijos de Rispa y los llevaron hacia el lugar donde iban a ser ahorcados y los pusieron ahí. ¿Para qué era esto? Esto era una vergüenza, no tenían que ser enterrados, porque tenían que ser exhibidos. Al igual que Jonathan y que Saúl, estaban exhibidos y estaban colgados, para que los animales del campo y las aves vinieran y se comieran las carnes, y que la vergüenza estuviera allí en los demás familiares que existían o todavía quedaban. Tenía que haber una vergüenza y tenía que haber dolor. Este era un acto demasiadamente horrible, era un acto atroz. Imagínense ver, ya todavía los mataron y todavía estar viéndolos tarde, mañana y noche colgados. El sufrimiento era horrible. Pero esta mujer Rispa, dice la palabra del Señor, que esta mujer no se rindió. Ella vio que estaban colgados sus nietos y sus 2 hijos. Una mujer que ni culpa tenía, era concubina de Saúl.
una mujer que ni siquiera estaba en medio del problema, una mujer concubina, y los hijos, por ser descendientes de Saúl, merecían morir. Pero la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio decía que no podían. Samuel les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? ¿Cómo puedo reparar el mal que se les ha hecho? De modo que bendigan al pueblo, y que es la herencia del Señor. Siguiente. Los gabonitas respondieron: no nos interesa el dinero de Saúl, de su familia, ni tampoco queremos que muera alguien de Israel. Entonces, ¿qué desean que haga por ustedes?, dice el rey David. Y volvió a preguntar el rey: ¿Saúl quiso destruirnos? Contestaron ellos: se propuso exterminarnos y nos expulsó de todo el territorio israelita. Por eso pedimos que se entreguen 7 de los descendientes de Saúl, a quienes el Señor escogió para colgarlos en presencia del Señor en Gibea de Saúl. Y dijo el rey David: se los entregaré, les prometió el rey. Y aquí el rey: aquí están, no son nada míos. Está fácil. Siguiente versículo. Sí. Pero al rey David se le había olvidado que existía este versículo de la ley. No se dará muerte a los padres por la culpa de los hijos, ni se dará muerte a los hijos por culpa de los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Aleluya. Gloria a su nombre, Señor. Por eso es que hasta el día de hoy no existen las maldiciones generacionales. Aleluya. No existen. Gloria a su nombre, Señor. Porque anteriormente nos decían: oh, por lo que hizo tu papá, ahora eres esto, ahora eres... No, esto no, está cancelado eso. No existe ninguna maldición generacional, porque fuiste lavado y comprado a precio de sangre, porque eres ahora hijo de un rey, porque ahora tú perteneces y tu ADN pertenece a la sangre del Señor Jesucristo. Ahora eres una nueva criatura. No eres una vieja criatura, eres una nueva creación en Cristo Jesús, ¿verdad? Y entonces, miren, el rey David los entrega cometiendo una injusticia, porque esto fue injusto. El rey David no debió de haber hecho esto, y fue una injusticia terrible. Pero pues no eran sus parientes, aquí están, ¿verdad? Para que se calme todo el pueblo y todo el pueblo esté bien. Pero eso era una injusticia. Era una injusticia horrible. Y entonces el rey David les entrega estos 7 hombres a los gabonitas, y estos los colgaron a estos 7 hombres descendientes de Saúl. Pero esta mujer Rispa, esta mujer cogió una tela de silicio, una tela rasposa, y fue y se puso sobre una roca, y estuvo por más de 5 meses, día y noche, espantando las aves de rapiña, espantando los coyotes que venían a quererse comer las carnes de estos hombres. Ella estaba junto con ellos. Quiero que quede claro esto: junto con ellos, viendo oliendo el hedor que hace un cuerpo descompuesto. Ella estuvo junto con ellos allí, cuidando que ninguna ave o que ningún animal rastrero viniera y se comiera esas carnes, preocupada para que todo se guardara. Y esta mujer, por más de 5 meses, dicen algunos historiadores que eran 6 meses completos los que cumplió, estando allí guardando el cuerpo de sus hijos y de sus nietos. 6 meses, con una tela de silicio y en la roca. Siguiente escritura, por favor. Rispa, hija de Aya, tomó un saco y la tendió para acostarse sobre la peña. Gloria a Dios. Y ahí se quedó desde el comienzo de la siega hasta que llegaron las lluvias.
No permitió que las aves en el día ni las fieras de la noche tocaran los cadáveres. No permitió. ¿Y sabe qué? Yo le quiero hablar a un padre de familia, a una madre de familia, o a mí mismo el día de hoy. A lo mejor hemos visto a nuestros hijos desbalagados, con problemas, en drogas, en alcohol, en situaciones horribles. Pero ¿sabe qué hizo Rispa? Se puso en la peña y ella, en la peña que es Cristo Jesús, y ella no permitió que ningún ave de rapiña ni ningún mal se le acercara, porque ella estaba en la peña. Ella sabía que esos cuerpos tenían que ser enterrados. Ella lo que anhelaba era que sus cuerpos, que sus huesos fueran enterrados, para que ningún animal se los comiera por completo, porque era lo que tenía que suceder. Y sabe que usted en este momento, usted tiene que estar orando, intercediendo por su familia completa, para que ninguna ave de rapiña venga y trague lo que son sus hijos, para que ninguna pornografía ni ninguna adicción venga y devore a nuestros pequeños. Porque nosotros tenemos que estar al pendiente y tenemos que estar en la peña, orando, intercediendo por ellos. Ella estuvo oliendo por 5 o 6 meses ese mal olor. Ella estaba ahí al pendiente para que no se acercaran. Hacía frío en la noche, eran temperaturas fuertes, hacía calor en el día, claro, estaba el sol a todo lo que daba, pero ella, dice la palabra de Dios, que no se movió de ese lugar porque estaba al pendiente. Y esto es lo glorioso, cuando el rey David escuchó de Rispa, dijo: esta mujer sí que ha estado en la peña, sí que ha estado en ese lugar. Sí. Hermano, usted ha estado en la peña, usted ha estado orando, intercediendo por sus hijos. Yo creo que es momento, amado. Protejamos a nuestros pequeños, protejamos a nuestros hijos adultos, a nuestros hijos mayores. Oremos, aún seguimos siendo padres. ¿Cuándo vamos a dejar de ser padres? Cuando tengan 50 años nuestros hijos y estamos vivos todavía. No, todavía seguimos siendo padres. Y ellos todavía siguen siendo nuestros hijos. Tenemos que seguir intercediendo por ellos día tras día, tras día, tras día. No podemos dejárselos al enemigo. El enemigo es bien apto para ganar la mente de los niños. Rispa no se dejó, y estaba el mal olor, estaba la pestilencia, estaba ese lugar con frío, con calor, y ella ahí en la peña. Señor, yo sé que un día tú vas a venir y vas a enterrar los despojos de estos hombres para que ningún animal los devore. Yo sé que usted está orando hasta este momento y diciéndole al Señor: yo sé que tú vives, Padre, y que mis hijos van a ser rescatados de la adicción, de las drogas, de donde quiera que se encuentren, mentes transformadas, y es lo que anhela el Señor de usted. Es lo que anhela el Señor, que usted lo haga el día de hoy. Ponga un cerco de protección con la sangre de Jesucristo en cada área de la vida de sus hijos. Vaya y imponga manos ahí donde se duerme. Y diga al Señor: transforma este corazón, transforma esta vida. Y cuando el rey David escuchó hablar de Rispa, y oyó y vio lo que había sucedido, lo traigan a Saúl, a Jonathan, de donde están, porque estaban colgados, hermano. Y traigan esos 7 jóvenes que murieron, esos 7 hombres, y tráigalos y entiérrenlos. Y el Señor te dice ahora: trae. Y dile al Señor: mi hijo falló en esto, mi hijo está fallando en esto. Trae, para que eso quede enterrado el día de hoy, amado.
para que eso el día de hoy quede enterrado. Dile al Señor: mi hijo está en problemas de adicción, Padre de la gloria, Señor. Ahora yo te lo entrego. Esa adicción tiene que ser sepultada en el nombre de Jesús. Hágalo, hermano. Yo no sé, yo no lo conozco a usted, yo no conozco cuál sea el problema que usted tenga con su hijo o con su hija, pero dígaselo al Señor. Cuando el rey David escuchó, ¿sabe qué fue lo que pasó? Se enterró todo. Y esta mujer pudo descansar. Esta mujer pudo ir a su casa a dormir tranquila, a descansar. Cuando usted le entrega al Señor todas estas cargas. Yo sé que muchos de nosotros en ocasiones no hemos ni dormido por los problemas. No hemos ni dormido por las situaciones por las que estamos pasando. Pero yo creo que este es el tiempo de traerle al Señor tus problemas, de tu trabajo, de tu hogar. Tráele al Señor en este momento todos esos problemas y dile al Señor: Señor, aquí están, Señor. He orado por esto y ahora, Señor, yo quiero esta libertad. Ahora yo quiero esta tranquilidad. Entiérralo, Padre. Entiérralo. Porque usted no lo necesita con usted. No lo quiere usted con usted. Usted no necesita hacer otra rispa, estar ahí 5 meses. Hoy en la gracia el Señor ya lo hizo libre. Hoy en la gracia el Señor ya tomó todas esas cosas, ¿verdad? A través de Jesucristo y a través de su gracia, amado, toda hambruna se cae, se quita. Hambruna de lo que sea, el nombre que le pongas. Después de que sucedió todo esto, dice la palabra del Señor que el Señor quitó el oprobio que tenía en contra del pueblo de Israel. Y llovió y cayó bendición. ¿Qué es lo que necesitamos hacer el día de hoy? Tráigale al Señor. Tráigale al Señor. Cierre sus ojos. ¿Por qué no cierra sus ojos ahí?